Ayer Expreso daba la nota en portada sobre cómo el ISSSTESON se va a cobrar la deuda que de las cuotas patronales que en este caso tiene el Estado como deuda para el ISSSTESON, para el Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Lamento mucho que Teresa Lizárraga, me extraña mucho, no me contestó ni el teléfono, no me contestó ni mensajes. Digo, queríamos analizar primero, señora, deme el estado financiero del ISSSTESON para saber frente a qué estamos. ¿Qué bienes inmuebles le va a pagar el Estado? Se hablaba que Héctor Espino, edificios públicos, le iba a pagar de deuda que tiene el Estado de cuotas patronales que no le ha dado al ISSSTESON, en este caso se lo iba a pagar con bienes inmuebles. Bueno, dije que me expliquen, ¿no? Porque es una situación que ya se había anunciado hace un año, pero que activó, en este caso, el mismo ISSSTESON. No quiso el ISSSTESON darnos una explicación pública, pero he convocado al experto Guillermo Noriega, que maneja muy bien el tema y sobre todo en la rendición de cuentas. Frente a qué estamos, Guillermo, te agradezco mucho, el presidente de Sonora Ciudadana, que me atiendas la llamada para analizar cómo es esta situación de manejos de bienes e inmuebles públicos y qué mecanismos de rendición de cuentas faltarían, Guillermo. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo el auditorio. Pues mira, más que respuestas, también traigo preguntas. Por supuesto que tendríamos que levantar la pregunta de, bueno, ¿y cómo va a ser este mecanismo? ¿Le van a entregar bienes que nos pertenecen a los sonorenses al ISSSTESON para que el ISSSTESON haga lo que considere con ellos para poder pagar un adeudo? Te lo voy a poner, ciertamente, como dices, este no es un tema nuevo, o sea, este es un tema que desde el año pasado se empezó a hablar del hueco en las finanzas del ISSSTESON, luego en la sesión de diciembre, en aquella sesión balazo que todavía tenemos nosotros en tribunales impugnada y que metimos una demanda de amparo y todavía no termina de resolverse. Todavía seguimos con esa duda, pero te lo voy a poner para que el auditorio lo sepa o lo vea de una manera más esquemática. Tú a mí, más bien, yo a ti te tengo que dar un dinero, ¿no?, de mis trabajadores para que tú le des un servicio. Yo le quito dinero a mis trabajadores y te lo doy a ti. Eso históricamente. Pero un año, 2, 3, varios años no te lo doy, o te doy muy poquito dinero. Ese dinero me lo gasto en otra cosa, no sé, me compro un carro, me compro una casa, hago lo que quiera, desvío ese dinero y que en lugar que te toque a ti, me toca a mí, me lo quedo, pues, ¿no? Y tú entras en un déficit y te digo, híjole, qué complicado. Entonces lo que hago es quitarle parte de los bienes a mis trabajadores para poder dárselo a ti para pagar el adeudo. Es como si te quitara yo tu carro y lo perdiera o lo vendiera y luego te quisiera quitar dinero para que pagar esa deuda, pues, ¿no? Es decir, es bastante complicado, pero si lo queremos poner desde una perspectiva simplista es así. El problema es el gobierno del Estado, que no entregó cuotas durante un tiempo determinado, no sabemos exactamente cuánto, las cuotas completas al ISSSTESON. Y eso le genera un déficit al ISSSTESON que pues no tiene capacidad, desafortunadamente, para presionar como debiera al gobierno y en general a los gobiernos, también a los municipales, y entonces genera un hueco y entonces los que salimos perdiendo es el patrimonio sonorense, porque nos están quitando a nosotros parte de nuestro patrimonio estatal para dárselo al ISSSTESON para que pueda, no sé, enajenarlo, ponerlo a venta o no sabemos, y entonces poder pagar este recurso. No es algo nuevo, es algo que de plano pareciera normal, no lo es, no es normal, y que alguien tiene que pagar y tiene que haber responsabilidades al respecto. Es decir, ¿en qué sentido, Memo? Exactamente, porque a ver, por primera vez se haría, ¿no? Pagar, te dejo de pagar con dinero, pero te voy a pagar con bienes inmuebles. ¿Qué tipo? Yo quisiera saber qué tipo de bienes inmuebles públicos, ¿estarás de acuerdo? Es decir, yo no sé todavía ya con qué valor. No sabemos con qué valor, no lo sé todavía, pero está en el decreto, incluso en lo que aprobó el mismo Congreso en diciembre del año pasado. O sea, sí estaban hablando del Héctor Espino, no sabemos si si ya lo entregaron o no, pero el Héctor Espino, el soldado, creo, no recuerdo, otro estero, era la casa de gobierno en San Carlos, la de Álamos, eran varios inmuebles, varios terrenos que pues como parte de la
del patrimonio del gobierno estatal, pues pasa a pagar. El problema, y más bien la pregunta, Luis, es ¿a dónde se fue ese dinero que originalmente retuvo el gobierno del estado? Ellos dijeron que a la licuadora, y eso significa que la licuadora se gastó en otra cosa, que pudo haber sido tanto vuelos de avión como muchas otras cosas. Entonces ahí es donde hace falta la respuesta. El dinero de las cuotas patronales, ¿no? El dinero de las cuotas. ¿Y cuánto es, Memo? O sea, es decir, se habla de 1.500, de 1.200, de 2.500. ¿En cuánto quedó la cifra? No tengo el dato ahorita en este momento. Te lo tuiteo en cuanto llegue ahorita a mi computadora. Pero si es millonario, no sé si sí es un adeudo millonario, ¿no? Es un adeudo millonario que lo que evidencia es que a falta de liquidez, pues se cargan con las cuotas de los trabajadores. Es muy sencillo. Todos quienes nos escuchan, si le retienen en su trabajo para pagarle al seguro social o le retienen para pagarle a servicios de seguridad social que consideren, pues ese dinero el patrón lo tiene que reportar, ¿no? Y lo tiene que entregar. Hay de cualquier empresario que se quede con esas cuotas del IMSS y no las reporte, ¿no? Y las utilice para, no sé, para liquidez de su propio negocio. Es lo mismo que hicieron en esta ocasión. Se va a la licuadora y entonces pues eso es un escándalo que no lo han querido aceptar como tal, lo quieren ver como algo normal, pero no lo es, ¿verdad? No, plenamente, es decir, y sobre todo, ¿a dónde se fue el dinero? ¿Qué bienes públicos, inmuebles públicos se van a catafixiar o le van a pagar al Listezón? ¿Qué va a hacer con esos bienes el Listezón? ¿Los va a vender o no? Sí, además, ¿qué va a hacer con esos bienes? ¿En cuánto los va a vender? Si es que los va a vender o los va a poner en prenda o los va a señalar para poder adquirir algún crédito, para poder tener liquidez. Es una verdadera locura. Pero lo que más me interesa a mí señalar y es central entender en esta parte, es que tanto las responsabilidades del dónde quedó originalmente ese dinero no se puede quedar fuera. Y segundo, cómo van a manejar estos bienes, el Listezón, pues nos tienen que decir, tampoco lo sabemos, no han señalado algún mecanismo que pueda rendir cuentas de la mejor manera, que se van a vender a buen precio, a un precio competitivo, que no va a suceder lo que ha sucedido en otros casos, que terminan vendiéndolo a precios irrisorios o terminan, digamos, pues beneficiados, más bien amigos o parientes de los encargados o de los tomadores de las decisiones. Esa parte creo que tiene que verse con lupa, pero no perdamos el centro de esto, Luis Alberto. ¿Dónde quedó el dinero original, no? ¿Dónde quedó ese dinero? Es la pregunta. Yo he estado pidiendo al secretario de Hacienda desde el año pasado, a ver si este año, bueno, antes de que finalice, me viene y me responde. Gracias, Guillermo Noriega, te agradezco mucho. Te iba a preguntar también de la ley de discriminación, pero ya tengo el tiempo muy apretado por esta situación. Mañana lo abordo. No, hombre, la ponemos a prueba y en cuanto tengamos resultados de si funciona o no funciona, pues lo comentamos ahí con mucho gusto. Te agradezco, gracias. Memo, buenos días, un abrazo. Sí, yo me quiero, en verdad, pues en este caso...